Hola gente, soy Mati Cap, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo videito de Pirate Nation. Ha pasado mucho tiempo de mi último video de Pirate Nation. El último video lo hicimos a principios de julio. Todo sobre los booty points, cómo funcionaban, cómo farmearlos. Lo voy a dejar por allá arriba seguramente el videito. Pero bueno, la verdad es que han cambiado bastantes cosas. Me he alejado durante estos 2 meses un poco del proyecto. Seguí jugando de a ratos, pero no con la misma intensidad que jugaba antes. Esta guía que vamos a hacer ahora fue justamente en ese último video que hice. En los comentarios varias personas me pidieron que haga un videito con la guía de cómo hacer mejores barcos, cómo craftear un barco mejor en Pirate Nation para poder hacer sobre todo las Hard Gauntlet, que son estas que están acá, que con un barco común del que te viene por defecto es prácticamente imposible hacerlas. Yo he intentado varias veces y es imposible. La única manera es teniendo un barco mejor. Todos empezamos con el barco básico, el Skiff, que tiene 140 de vida. La idea es poder mejorar para poder tener mejores cosas, y sobre todo estoy haciendo esta guía porque me llevó desde que empecé a jugar prácticamente hace 4 o 5 meses diría yo, hasta ahora recién juntar todas las piezas para craftear mi fragata. Así que bueno, no vamos a dar más vuelta y vamos a hablar un poquito sobre los barcos y cómo mejorar tu barco. Bueno, primero que nada vamos a hablar de los distintos barcos que tenemos. Voy a poner acá en pantalla una foto donde se ven los distintos barcos que podemos craftear en Pirate Nation. Nosotros empezamos con el Skiff, que tiene 140 de vida, y empezás tu partida con 5 action points. Estos son los puntos que puedes usar para tirar las diferentes cartas. Después el próximo barco que tenés en escala es el Sloop, que tiene 175 de vida y empieza con 6 action points. Es el barco que más action points tiene para empezar la partida. O sea, empezás ya con un puntito más de movida. Después tenemos el Galeón, que tiene 210 de HP y 5 action points. Y por último la Fragata, que es 245 de HP y 5 action points. Bueno, yo específicamente quería la Fragata y estuve muchísimo tiempo, chicos, para sacar la Fragata. Les voy a mostrar para que puedan ver lo que me llevó sacar eso. Acá en el inventario pueden ver, tengo 5 piezas número 4, 3 piezas número 3, y eran las únicas que me salían todo el tiempo. El otro día estábamos conectados en un stream de TMA con Burgos y con Osaurio y dije, bueno chicos, acá tengo un mapa violeta, le voy a tirar, qué sé yo. Tiré y me salió esta pieza y solo me faltaba la Fragata 2. Hace meses que vengo tratando de encontrarlas, pero bueno, la verdad es que Osaurio se copó y me mandó esa pieza. Él ya es nivel 10 de comandante, que es el rango que figura acá, que es cuando te habilitan la licencia para poder tradear todos tus NFT y poder utilizar el mercado, y ahí recién podrías comprar y vender cosas. Él, como ya es eso, tiene habilitado el trading, me envió esa parte que me faltaba y por eso estoy pudiendo hacer este videito. Así que un shout out para ahí para Osaurio, le mando, gracias por mandarme esa parte, amigo, y estamos acá con el videito por eso. Para hacer los barcos encontré en internet la del Sloop y la de la Fragata. La del Galeón no la pude encontrar, no sé si la misma persona que hizo estas infografías lo habrá subido, le agradezco a él, los créditos para él obviamente. Bueno, estos son todas las quests que tenés para hacer el Sloop. No sé si esto estará actualizado el día de hoy, sé que cambiaron algunas quests, esto es de junio del 2024. Bueno, obviamente los créditos para Roprado 13, y esto es las cosas que necesitas para construir cada una de las cosas que te pide y las piezas de cada barco. Esto es lo del Sloop, si quieren verlo pueden ponerle pausa al video y mirarlo tranquilos, y acá voy a dejar también la de la Fragata. Igualmente ahora yo les voy a mostrar un poquito las quests que deberían hacer para poder ir juntando las diferentes cosas de cada uno de los barcos. Pueden parar, pueden hacer la pausa y pueden ver esto si les interesa. Así que vamos a pasar a mostrar un poquito las quests y cómo es lo que tienen que ir haciendo ustedes para avanzar y forjar los diferentes barcos. Bueno, las quests básicamente tenés 2 quests, una para cada barco. Sloop, para hacer el Sloop necesitan un mapita violeta y esta especie de palo. Es muy difícil sacar los mapas violeta, es por eso también que se tarda tanto, y además tenés solo 10% de posibilidad de que te toque el mapa violeta. Una vez que te toca el mapa violeta, eso te asegura una pieza. Se te pueden repetir 500 veces como me pasó a mí, o podés tener suerte y sacarla de una. Bueno, primero tenés la del Sloop, que básicamente tirando una mapa de parte violeta y este palo te va a salir una pieza de Sloop. Tenés 25% de que te salga cada una, la 1, la 2, la 3 y la 4.
4, todos los barcos tienen 4 piezas. Cuando juntás las 4 y juntás ciertos elementos, la podés craftear. Después tenés esta que tanto en el galeón como en el sloop, esta es la misma. Es algo así como cualquier bondi te deja bien. Any port in storm. Esto es como cualquier puerto en la tormenta. Así que esto te puede salir una pieza de sloop o una pieza de galeón, cualquiera. Yo creo que si vas enfocado a un barco, esto todavía te da menos porcentaje que te salva. O sea que vas a estar más tiempo para sacarlas. Qué sé yo. Yo no iría por esta, me enfocaría en el barco que quiero. Después tenés la de galeón, que tenés que venir acá y tomar esta que es de galeón, que básicamente necesitas una espadita y otra vez el mapa violeta. Y por último, que es la que hice yo, tenés la de la fragata, que para hacer la fragata tenés que conseguir esta espadita, la otra era como una daga, esta es una espada, y el mapa violeta. Una vez que tenés todas las piezas, como tengo yo acá, después de muchísimos intentos, la 1, la 2, la 3 y la 4, chicos, no se dan una idea de lo roto que está el RNG de esto. Me parece excesivo. No puede ser 5 meses jugando para sacar todas las piezas y obligado a comprar finalmente porque me regaló un amigo la pieza que me faltaba. Esto deberían hacer que el RNG sea un poco menos cruel, que sea más fácil. Entiendo que es el barco más difícil del juego, lo que quieran, pero nada, me parece que habría que facilitarlo un poquito. Y bueno, una vez que lo tienen, se tienen que venir acá a crafting, que pueden ir al yunquecito ese que está ahí, o directamente venir acá a la forja esta que ven acá en el mapa. Le hacen clic acá a crafting y les va a abrir esta ventana. En esta ventana ustedes van a tener los planos. Lo primero que tienen que hacer es, con las 4 piezas que juntaron, forjar el plano. Acá tenemos el plano del galeón, el plano del sloop y el plano de la fragata. Yo en este momento voy a craftear el plano de la fragata. No puedo creer que está pasando esto, pero lo voy a hacer. Ahí se viene. Y ya está, amigo, ya está. A ver acá, vamos a ir al inventario, a ver si lo vemos. Y sí, amigo, acá tenemos el plano de la fragata y me sobraron 2 piezas de uno y 4 de otra. Cuando pueda empezar a usar el marketplace, seguro compre las piezas que me faltan para poder hacer más barcos y venderlos, que creo que es un buen negocio. Y bueno, y una vez que ya tenemos el plano del barco que nosotros necesitamos, vamos a ir acá al barco, que es el único que me pone como para poder craftearlo, porque ya tengo todos los elementos. Y se van a fijar de que cada barco, además de pedir el plano, pide diferentes cosas. Este, por ejemplo, pide 3 cañones. Este pide 3 como una armadura que le ponen al barco para que tenga más aguante, y 2 velas. Para hacer eso lo mismo, tienen que venir acá. Acá tienen, por ejemplo, las velas. Las velas les pide 12 de estas cositas y 25 algodones y 250 marcas. Bueno, se tienen que ir fijando en cada una de las cosas que tienen acá que hacer. Por ejemplo, el cañón te pide una de estas cosas, 25 hierros y 250 marks. La pared te pide uno de estos tornillos, 25 hierros y 250 marks. Bueno, la idea es que ustedes junten estas piezas y de esa manera van a poder ya tener todo lo necesario. Y una vez que tienen el plano y todo lo necesario, van a poder hacer esto, por lo que esperé una cantidad de meses increíbles, que es craftear su barco. Ahí vamos, chicos. No puedo creer que este momento... No lo puedo creer. Bueno, encima tapé el cartel. Pero bueno, ahí tenemos crafteada la fragata, increíble. Y bueno, nada, yo creo que ya la voy a poder ver en el puerto, tengo entendido. Vamos acá, vamos al puerto, hacemos clic y sí, acá está. Acá tenemos la fragata, chicos. Esto creo que ya no se puede desequipar. Una vez que se lo equipas ya cagaste. Y acá uno después decide qué le puede poner a la fragata. También le podés poner skins más adelante y demás. Así que nada, ya tengo mi fragata y me voy a subir a mi fragata. Mirá, amigo, la fragata que tengo. No lo puedo creer. Uy, qué lenta que es. Ahí va. Ahí agarró ritmo. Che, no lo puedo creer. Gracias, Osaurio, por esa pieza que faltaba. Y bueno, finalmente pude tener mi fragata. Y ahora ya voy a poder hacer también el Gauntlet Hard, que me costaba un montón. Así que nada, chicos, ese fue el videito de cómo craftear barcos. Si tienen cualquier duda, déjenme en los comentarios y les voy a responder la duda. Y ahora quiero hablar un poquito de este tema de por qué me alejé de Pirate Nation. Básicamente me alejé de Pirate Nation porque hicieron una serie de cambios para los jugadores free to play y para los creadores de contenido que no me parecieron acertadas para nada. Yo tenía un montón de referidos a través de las guías que aporté, que hoy en día son una de las más vistas en español, de cómo empezar y cómo iniciar en Pirate Nation. Y de un día para el otro, por el tema de que entiendo de los bots, que básicamente es un problema que sufre todo juego que está dando un poquito de profit y un poquito de ganancia, que se llena de bots, gente que botea, siempre echa la ley, echa la trampa. Pero la solución que tuvieron ante el tema de la gente que se creaba cuentas
cuentas para autorreferirse y jugar con todas las cuentas y de esa manera generar más puntos para los airdrops. La solución que tuvieron fue directamente deshabilitar los referidos para todos. Me parece una locura porque bueno, mucha gente como yo, que soy creador de contenido, por ahí no puede estar jugando 200.000 horas al día y dedicándole tanto tiempo a todos los juegos, porque jugamos un montón de juegos, creamos contenido de varios juegos, traemos varios proyectos Web3, no solamente Pirate Nation, que es un juegazo dentro de Web3 para mí, pero nada, yo dependía mucho de mis referidos también, y creo que eso me parece que en vez de buscar una solución más práctica al tema de los bots, decidieron quitar los referidos y eso no estuvo bien. Eso, y en segunda instancia también de que anunciaron de que las recompensas probablemente del segundo airdrop, que es el que estamos jugando ahora, el segundo play to airdrop, van a ser para los top players. Todo eso no tengo idea cómo se va a aplicar, pero entiendo que los top players en general van a ser las personas que tengan mejores barcos, que tengan piratas fundadores y básicamente la gente que puso plata en el juego. Yo la verdad apoyo al proyecto del primer día. Como pueden ver acá en Pirate Foundation, pueden ver que yo todavía tengo mis tokens estaqueados. La mayoría de la gente tomó ganancia, yo la dudé, dije bueno, sí, no, podría haber sacado unos $800 en ese momento, no lo hice, estaqueé absolutamente todo. Estos son mis puntos de Proof of Play que todavía no tienen ningún uso, no sé si se anunció algo nuevo hasta ahora para estos puntos. Sé que mudaron ahora el tema a una nueva red para que sea más ameno el juego, que no haya tanto tiempo de espera, pero yo desde el día 1 apoyé Pirate Nation y estas medidas la verdad me enojaron mucho. Entre eso y la bronca que me daba quemar mapita tras mapita violeta y que nunca me salga los mapas que me faltaban para poder craftear mi fragata y poder hacer el gauntlet difícil. Bueno, yo ahora voy a entrar a hacer mi primer hard gauntlet con una fragata. Espero poder pasarlo, esperé mucho este momento, voy a poder farmear más puntitos todos los días, así que contento por eso. Vamos a volver a jugar un poquito Pirate Nation, a ver cómo le podemos mandar. Ya me falta tan solo un nivel acá para que pueda hacer nivel 10 y obtener mi licencia y empezar a poder tradear, comprar y vender en el mercado. Así que chicos, nada, los voy a despedir con esto, me voy a poner a jugar, no lo voy a mostrar así no se hace eterno el video, y los dejo ahí a Mario corriendo con mis redes sociales como siempre. Síganme en Twitter, que es donde más contenido estoy metiendo a dos manos, anuncio absolutamente todo ahí. Únanse a mi comunidad de Discord, que van a tener el enlace en la descripción. Se está armando una comunidad muy copada, estamos dando muchos premios, minteos, NFT, Wileys, accesos a diferentes betas y demás. Únanse, síganme y bueno, nos estamos viendo en el próximo videito. Abrazo grande. ¡Chao!